de Arsenio Ore Guardia. Señor fiscal, sustente su requerimiento, más o menos 2:42. Adelante. Corresponde presentar el requerimiento de comparecencia con restricciones respecto al investigado Arsenio Ore Guardia. ¿No funciona? ¿Aló? ¿Con este? Bien, como había indicado, se va a presentar el requerimiento respecto al imputado Arsenio Ore Guardia. Hay algunos aspectos preliminares a entrar de lleno a esta audiencia que me gustaría hacer mención. Y es recoger lo que la resolución 26 de este mismo expediente emitida o dada por la Sala Penal de Apelaciones el pasado 3 de enero del 2019 ha señalado y ha indicado lo siguiente. La discusión acerca de la tipicidad de la conducta imputada o la incertidumbre de esa misma conducta, que esa misma conducta pueda configurar una infracción administrativa, no es posible despejar en esta incidencia. Esa incidencia hace referencia a la prisión preventiva de la investigada Keiko Fujimori-Gucci. Y lo dice la Sala a tenor de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, Casación 704-2015 Pasco, según la cual el objeto del requerimiento de prisión preventiva es verificar si cumple o no los requisitos legales para dictar una orden de detención. Por lo tanto, espero de que esta audiencia no se vuelva una excepción de improcedencia de acción, en donde el argumento principal de la contraparte sea un análisis de tipicidad, porque si ni para la prisión preventiva la Sala Penal de Apelaciones ha hecho un control de una manera rigurosa, según lo que se puede tener de su lectura, sino simplemente verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la imposición de la medida, más aún cuando estamos en una de comparecencia con restricciones. Y lo digo porque en buena cuenta lo que le voy a informar a usted de que cuento con fundados y graves elementos de convicción para determinar que el sujeto, el imputado, usando la amenaza, ha impedido, obstaculizado un testimonio o ha inducido que se preste un falso testimonio. Es decir, le voy a dar información respecto a los elementos del 409A del Código Penal. Bien, en ese sentido, ¿quién es el sujeto investigado? El sujeto investigado es Arsenio Ore Guardia. Unas cuestiones previas a entrar a hacer la exposición respecto a nuestro investigado o al investigado. Esta es una investigación que se viene llevando por lavado de activos con el agravante de organización criminal. A evitar poner en todo caso en silencio los celulares para evitar cualquier incidencia. Doctor, continúa, por favor. En ese sentido, Prado Saldarriaga, en su libro Criminal Organizada, nos dice: hoy en día, tanto los estudios especializados como los congresos internacionales y los operadores de la justicia internacional comprenden con el término de criminalidad organizada los métodos extorsión, secretismo, violencia, búsqueda de impunidad, y esto lo estoy resaltando, búsqueda de impunidad,
corrupción pública y privada para conseguir beneficios ilícitos. En la resolución 3 del 5 de diciembre del 2018, en el expediente 47-2018, dada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, colegiado A, del caso Cuellos Blancos del Puerto, en su fundamento 34 ha señalado de que cuando se investiga o debe tenerse en cuenta en los casos de investigación de organizaciones criminales, es difícil esperar la voluntaria colaboración de los investigados con las labores propias del Ministerio Público. Dice, muy por el contrario, la experiencia enseña que a fin de evadir la acción de la justicia o perturbar la actividad indagatoria, se destruye u oculta los elementos incriminatorios de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal. Porque no hay que olvidar que la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori Gucci y otros es por lavado de activos, por organización criminal, y que no está en discusión en esta audiencia, más aún cuando la Sala Penal de Apelaciones ha confirmado la medida de prisión preventiva respecto a ella y otras personas. Atendiendo a elementos como el que también sirve para el presente requerimiento, la declaración del testigo protegido 2017-55-3, dada el 17 de octubre del 2018, que señala que después o desde el escándalo de los audios de Joaquín Ramírez, la cúpula se dio cuenta que era necesario tener más jueces y fiscales amigos, también amigos del CNM, esto en un intento de ir construyendo y manipulando las posibles demandas contra Fuerza Popular, contra Keiko Fujimori, contra los miembros de esta organización, es decir, poco a poco ir copando el Poder Judicial como el Ministerio Público. Esta decisión la tenía estrictamente la cúpula integrada por Keiko, Ana, Pierre y Vicente. Es decir, este elemento que planteo a usted en esta audiencia, que ha sido valorado y confirmado en su valoración positiva por parte de la Sala Penal de Apelaciones, nos habla sobre las investigaciones que preocupaban a la organización criminal y que se buscaba, a través de acciones indebidas, obtener resultados favorables para ellos. Eric Mato Monge, en la declaración del 16 de octubre del 2018, ha señalado respecto a ello que este año, es decir, el 2018, cuando el caso estaba en la Fiscalía, Jorge Yoshiyama Sasaki me daba a entender que tenía un acceso total a la investigación, porque me lo demostraba que tenía un control de la investigación. Es decir, lo que menciona el testigo protegido viene siendo corroborado con la declaración de Eric Mato Monge. Pero también dice Eric Mato que después de lo sucedido con el juez César Inostroza, que había sido destituido por el problema de los cuellos blancos, yo le pregunté si estaba preocupado por eso y Jorge Yoshiyama me indicó que sí estaba preocupado y ahora podía pasar cualquier cosa. Y esto tiene relación con lo que ya le había anunciado. No es una investigación simple, esta es una investigación contra una organización criminal. Estamos en la incidencia de un requerimiento de comparecencia por un delito de obstrucción a la justicia respecto a determinadas personas que el día de hoy concluye. Y concluye con quien representa a ese grupo, Arsenio Oreguardia, quien como abogado y conductor del estudio
Oreguardia, su estudio, con conocimiento y voluntad mediante el uso de la amenaza, impidió u obstaculizó, se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones seguidas por el delito de lavado de activos, por las campañas electorales de Fuerza 2011, Fuerza Popular, así como indujo que se preste un falso testimonio. Bien, eso es lo que el Ministerio Público imputado, y de seguro la contraparte va a hacer su alegación respecto a dicha conducta. Pero adelantándonos probablemente a cualquier tipo de posición comprensible de la defensa, también es bueno citar lo que ha señalado la Sala Penal de Apelaciones en esa misma resolución que ya hice mención, la 26 del 3 de enero del 2019. Ha señalado algo que ha quedado claro dentro de la judicatura o la práctica judicial. Voy a dar lectura. A. El fiscal provincial imputa la conducta a título de autoría directa. B. El juez de investigación preparatoria nacional lo hace a título de autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder. Ahora bien, dice la sala, el juez puede variar el título de imputación en la medida que no altere o modifique los enunciados de hecho contenidos en el requerimiento fiscal, porque el juez conoce el derecho. El juez conoce mejor el derecho que las partes y que probablemente el ofrecimiento respecto a algún tipo de título de imputación que presentemos puede ser errado, pero el juez puede hacer. Disculpe, lo que pasa es de que hay un ruido afuera y… ¿Es posible cerrar la puerta? En todo caso, para cerrar la puerta, a ver un momento, por favor, para… Sí, estamos hace rato con el sonido de la otra sala. Sí, cuando deseen que ingresen, no tengo problema. Sí, creo que está mejor. Creo que está mejor. Sí, está mejor. Muy amable, señor magistrado. Entonces, si hay una posición de defensa para cuestionar el título de imputación, bueno, ya adelanto, ¿no? El juez está habilitado, el juez conoce el derecho, el fiscal se puede equivocar, pero no por el hecho. Lo que yo ofrezco son hechos y elementos que sustenten ese hecho. Por lo tanto, el objeto del debate, como ya lo he venido anunciando, no es una audiencia de excepción ni procedencia de acción. No vamos a hacer un análisis de tipicidad. Debe centrarse en si tenemos elementos de convicción que sustentan los elementos del tipo objetivo y subjetivo del 409A. Entonces, nuevamente digo que hay un antecedente observable que es esta resolución 26 de este expediente, que en su página 70 la Sala Penal de Apelaciones señaló lo siguiente: todos los testigos mencionados se les ofreció servicios de defensa legal a cargo del partido político. Todos los testigos mencionados se les ofreció servicio de defensa legal a cargo del partido político. La defensa dirá, pero tan solamente son aquellos que se mencionan en la resolución confirmatoria de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Claro, hasta ese momento en donde el Ministerio Público había avanzado en la investigación, pero sin embargo, a la fecha de ampliación de la formalización, incluyendo a Arsenio Oreguardia y otros abogados como investigados, y con el requerimiento vamos extendiendo precisamente la base fáctica e incorporando
otros sujetos al proceso. Bien, entonces, si ya la sala ha dicho de que se ha ofrecido el servicio de defensa legal a testigos y esto estuvo a cargo del partido político Fuerza Popular de su lideresa Keiko Fujimori Gucci, vamos a determinar cuál es la relación entonces entre Fuerza Popular y el estudio Oreguardia. Y eso es lo que he venido presentando en las audiencias anteriores. La información que se ha obtenido del allanamiento a ese estudio, del 20 de noviembre del 2018, allanamiento al inmueble de la calle Daltón 229 de San Borja, que es el estudio Oreguardia. En ese allanamiento lo que ha quedado establecido es de que hay una acreditación formal de una relación de facturas, que ya he hecho mención, estuvo presente su abogado defensor al momento de que presenté dicha información, en donde Fuerza Popular es cliente del estudio Oreguardia. Facturas que inician en 11 de mayo del 2017, concluyen el 4 de diciembre del 2017 por montos de $20,000 y $2,500 respectivamente. Claro, eso es el aspecto que se muestra en la contabilidad. Pero hay que tener en cuenta de que no solamente la imputación se basa, porque lo va a plantear la contraparte, de que la relación está determinada en base a las facturas. Situación que no es así. En el desarrollo de las sesiones pasadas se ha indicado de que esta relación todavía es antes de esas fechas, 2016. Incluso hemos proyectado al 2018. Ahora, cuando hicimos el allanamiento, se incautó un contrato de locación de servicios y defensa y asesoría penal. Y lo dije en la primera sesión. Es un documento que no se encuentra firmado, no se encuentra legalizado. Se hallaba, según el acta de allanamiento, conjuntamente con la documentación de Fuerza Popular, conjuntamente con estas facturas. Usted se ha dado cuenta, señor magistrado, que en la sesión de ayer el abogado de Edward García Navarro presentó un contrato para acreditar los servicios que presta el estudio Oreguardia. Sin embargo, del allanamiento, registro e incautación no hallamos un contrato. Lo más parecido será este imperfecto documento que no concluyó con su formalización, pero que podemos obtener algunos elementos o datos que son útiles para el caso. Por ejemplo, en ese contrato se hace mención al caso de estudios universitarios, caso 200-2016, que se encuentra en la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quinto despacho por el delito de peculado. ¿Por qué hago mención a este caso? Porque puede ser que la defensa también a usted le plantee que la relación entre el estudio Oreguardia es con la persona jurídica, Fuerza Popular,
porque las facturas señalan que a quien se le expide es a Fuerza Popular, la persona jurídica. Pero el contrato que se entiende deberían firmar la persona jurídica de Fuerza Popular con el estudio Oreguardia, representado por Arsenio Oreguardia, señala que uno de los casos que va a ser objeto del servicio es este, caso estudio universitarios. Bueno, la persona jurídica, entiendo, no puede ser investigada ni procesada por un delito especial, peculado. Está en una fiscalía de corrupción de funcionarios. Y es un tema que no voy a decir que es un hecho notorio de que la investigada Keiko Fujimori Gucci fue investigada por sus estudios universitarios. Pero, bueno, tal vez en el debate su abogado nos diga o nos señale por qué la persona jurídica solicita los servicios de Oreguardia para la persona natural, para una persona natural, según el tenor de los casos que presta asesoría. Ahora, digo que no se debe centrarse solamente en esa documentación contable. Porque, por ejemplo, Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, en su declaración del 12 de diciembre del 2018, cuando la Fiscalía le hace la pregunta, narre usted la relación que ha sostenido con los abogados del estudio Oreguardia, él fija el año, que es distinto a las facturas. Él dice, quiero indicar que recuerdo que en los primeros meses del año 2016, producto de la investigación que se había iniciado ante la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima sobre aportes de campaña del partido político Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama me da una dirección de un estudio jurídico ubicado en la calle Daltón en San Borja para que nos encontremos ahí. Al llegar al lugar ingresamos al estudio y nos reunimos con el doctor Arsenio Oré. Está fijada ya la intervención de Arsenio Oré. Jaime Yoshiyama Tanaka, Edward García Navarro y mi persona. Ahí ellos me comentaron que eran los abogados del partido y que estaban viendo el caso. Yoshiyama Sasaki ubicó a Arsenio Oreguardia y lo ubica como abogado de Fuerza Popular. Lo ubica en el año 2016. Sigue narrando Yoshiyama Sasaki, confirmándome que estaba en la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima, pero había sido enviada a la policía y ellos eran quienes estaban a cargo de hacer los interrogatorios a los testigos. Conversamos del caso, de qué se trataban, cuánto iban a durar, qué estaban llamando a los testigos. Es probable que la defensa a usted le plantee que el jefe del estudio o el dueño del estudio, Oreguardia, desconocía lo que hacía Edward García Navarro. Jorge Yoshiyama Sasaki, por el contrario, niega esa posibilidad, porque de su propia declaración está señalando que es Arsenio Oreguardia quien le da referencia sobre el desarrollo del proceso y la situación de los testigos. Más adelante, Yoshiyama Sasaki señala, yo busco a Keiko Fujimori en su domicilio en Surco y le digo que están citando a personas que figuran como aportantes simulados y que no podíamos dejarlos abandonados, ya que habían apoyado en su campaña en el año 2011.
a lo que ella me dice que vaya a hablar con Edward García para solicitarle apoyo, porque ellos eran los abogados del partido. Jorge Yoshiyama está ubicando a Keiko Fujimori Gucci, lideresa del partido Fuerza Popular, quien se entiende formaliza esta relación con el estudio de guardia. Pero lo importante que señala es el conocimiento de que habían aportantes simulados y que ella le indica: dirígete donde Edward García. Pero lo más importante es que le señala de que ellos eran los abogados del partido. No dice Yoshiyama Sasaki: Keiko Fujimori me dice que Edward García, él es abogado del partido. Dice, ellos eran los abogados del partido. Porque se está refiriendo a Arsenio Oreguardia y quienes formaban parte de ese estudio. Y esto también está acreditado, como lo había anunciado en sesiones pasadas, con la declaración de Vicente Silva Checa del 18 de octubre del 2018, cuando señala los abogados de Fuerza Popular y ubica dentro de esos abogados a Juliana Loza, como conocida y amiga desde hace 15 años. Es decir, es el grupo vinculado a Arsenio Oreguardia, que no solamente por la documentación contable incautada, sino por la manifestación que se vienen realizando de los involucrados y personas que han intervenido, es que se ha determinado de que Arsenio Oreguardia y los abogados que forman parte de su estudio son los abogados finalmente de Fuerza Popular. Eris Mato Monge, en su declaración del 11 de noviembre de 2018, dice: en la etapa policial tuvimos aproximadamente 3 reuniones en el estudio jurídico de San Borja, calle Daltón 229, a pedido de Jorge Yoshiyama. La primera reunión estuvimos presentes Yoshiyama, Sasaki, Edward García Navarro y yo, y fue para conocer y presentarnos al estudio que nos iba a acompañar en las diligencias. ¿Dónde es que se realiza esta reunión? En el estudio Oreguardia. ¿Cuándo es que se realiza esta reunión? Ya con los aportantes, luego de que el sobrino de Jaime Yoshiyama, Tanaka, quien se comunica con Keiko Fujimori Gucci, tiene esa reunión con Arsenio Oreguardia. Luego de sostener esa reunión con Oreguardia de primer nivel, baja a un segundo nivel, ya con Edward García, y comienza a convocar a los aportantes simulados para que puedan ser entrevistados por los abogados. Así lo dice también el testigo protegido 2017-5515 en su declaración del 22 de noviembre de 2018 en la página 4. Para la tercera citación me notifican el 20 de marzo del 2018 para que se me reciba la declaración el 22 de marzo del 2018 a las 2:30. En esta oportunidad nuevamente llamo a Jorge Yoshiyama Sasaki, a lo que me dice: de parte de Jorge, me dice que se dirija a la calle Daltón en San Borja al estudio de guardia de parte de Jorge Yoshiyama. Esta información nos ubica en el año 2018. Y nuevamente nos ubica al estudio Oreguardia. Es decir, y soy reiterativo, no solamente tenemos que ubicar un espacio temporal respecto a la documentación incautada en el 2017, sino que la información nos determina también en el 2016 y 2018. Testigo protegido 2017-5516, declaración del 22 de noviembre de 2018, página 5.
Ese día, en horas de la tarde, acudí con mi primo al estudio de abogados que Jorge Yoshiyama le había indicado a mi primo en San Borja, y yo pensé que iba a ser el mismo estudio de abogados al que anteriormente fuimos, pero fue otro, fue el estudio Oré, el cual estaba frente a un parque, era un edificio con rejas. El testigo protegido 2017-55-9, en su declaración del 7 de noviembre de 2018, página 3, el testigo precisa que desea cambiar sus declaraciones iniciales debido a que fueron dadas bajo las indicaciones y supervisión de los abogados de Fuerza Popular, quien lo acompañaron en ambas diligencias para recibir su declaración testimonial. Es decir, como se está dando cuenta, los abogados de Fuerza Popular como lo ha señalado la Sala Penal de Apelaciones, fueron ofrecidos como servicio de defensa legal. ¿Y quiénes fueron esos abogados? Los abogados del estudio Oreguardia. Es decir, Arsenio Oreguardia, abogado de Fuerza Popular, abogado de Keiko Fujimori Gucci, y como lo ha ratificado la Sala Penal de Apelaciones, fueron a los testigos a ofrecerles servicios. Bien, pero la conducta investigada que puede ser ubicada dentro de impedir o obstruir o inducir, me voy a centrar en algunos aspectos. Primero, ¿estamos hablando de falsos testimonios? Porque pareciera que todavía se cuestiona por parte de las defensas que no ha habido falsos testimonios en la investigación. Voy a hacer mención solamente de algunos. De Eris Mato Monge. Continúe, doctor, por favor. Que rinde su declaración el 27 de octubre del 2016. ¿Y a quiénes ubica él? A Edward García y a Lorena Gamero. Eris Mato Monge dice en su declaración del 11 de noviembre de 2018 en la página 3: en dicha reunión, Edward García Navarro me indica que debo decir en mi declaración que sí aporté al partido, mostrándome un recibo de aportaciones por la suma de $9,000 y unos 3 vouchers de depósitos asignados a este recibo, indicándome qué cosas debía decir en la declaración respecto a los montos y forma del servicio y demás datos, todos ellos orientados a que se reconozcan los falsos aportantes al partido Fuerza 2011, Fuerza Popular. Eris Mato Monge reconoce, hubo un falso testimonio. No hay mayor discusión al respecto. Remo Ángeles Sintre, su declaración fue el 20 de agosto del 2018 y ubicamos ahí a Edward García Navarro y Lorena Gamero. Jorge Yoshiyama Sasaki al respecto de él dice, en su declaración del 12 de diciembre del 2018, yo converso con él y llegamos a la conclusión que iba a firmar el aporte, por lo que llamo a Edward García y le pregunto quién podría ser el abogado que acompaña a Remo Ángeles. Y él decía que podía ser la abogada Lorena Gamero, ya que ella sabía de los aportantes falsos, por lo que paso el número de la abogada Remo Ángeles.
Finalmente se comunica con dicha abogada y acuerdan adherir a dicha citación. Renato Castro Brea, declaración del 8 de enero del 2016. ¿Qué nos dice Jorge Yoshiyama Sasaki? Es Renato Castro Brea, él es un aportante falso, Giancarlo Bertini, a quien también le pedí que consiga aportantes falsos. A esta persona la derivé con la abogada Juliana Loza Ábalos, ya que fue la primera persona que recuerdo que llamó a la policía en el año 2016, motivo por el cual llamé a mi abogada Juliana Loza y le cuento que el señor Renato Castro es un aportante falso y que no tenía cómo sustentar el aporte y que necesitaba que lo asesoren para que pueda responder adecuadamente. Para no hacerlo extenso, la comisión que viajó a San Martín y estuvo presente Luis Ernesto Lazo Mendoza en las declaraciones de Guzmán Rimarachín Díaz, Johnny Guzmán Rimarachín, Irma Carranza Montenegro, Gregoria Belarista, Norberto Rimarachín Díaz, Mayra Castañón Dávila. Luis Ernesto Lazo Mendoza, que se presenta como abogado de Fuerza Popular. Johnny Guzmán Rimarachín Vela, al respecto, en su declaración del 9 de noviembre del 2018, dice: para finales del mes de noviembre del año 2017 acudí a la Fiscalía de Moyobamba siendo abordado por un abogado de nombre Luis Lazo, quien nos manifestó que era abogado del Partido Fuerza Popular, que venía de Lima, para cerciorarse que nosotros dijéramos que sí habíamos aportado. Entonces me dijo que tenía que declarar que sí había aportado. Entonces, ¿quiénes son los que solicitan a las aportantes que presten falsos testimonios? En el caso de Eris Mato Monge, declaración del 11 de noviembre del 2018, página 3. En esa reunión acuerdan que lo iba a acompañar Lorena Mariana Gamero Calero y quedan con Edward García Navarro que el día de la manifestación, media hora antes, en el estudio jurídico de San Borja, ubicado en la calle Daltón 299, a fin de encontrarse con dicha abogada y dirigirse junto a la diligencia policial. Ese domicilio de calle Daltón 299 es el estudio de guardia. Edward García Navarro es parte del estudio de guardia. Lorena Mariana Gamero es parte del estudio de guardia. Remo Ángeles Sintra. De la misma manera, Jorge Yoshiyama. Yo converso con él y llegamos a la conclusión que iba a firmar el aporte, por lo que llamo a Edward García y le pregunto quién podría ser el abogado que acompaña a Remo Ángeles. Y él decía que podía ser la abogada Lorena Gamero, ya que ella sabía de los aportantes falsos. No estamos hablando de otro estudio. No estamos hablando de que Edward García Navarro lo realizó de una manera que desconociera a Arsenio Oreguardia. Hemos anunciado, Jorge Yoshiyama Sasaki se entrevistó con ellos dos al inicio y le señaló respecto a los testigos. Renato Castro Brea hace referencia a la abogada Juliana Loza, que le hacen pasar a una abogada al fondo. Al ingresar la abogada se presenta como Juliana Loza, preguntándole qué es lo que le había pasado, y es ahí donde Renato le muestra la citación de la policía, le procedió a contar la verdad, que no era aportante. La abogada le contestó que lo iban a ayudar, que se iban a juntar para armar su declaración. En el caso de los de San Martín, de la misma manera, Luis Ernesto Lazo Mendoza, del estudio Oreguardia, y que hemos dado cuenta también de la documentación contable que acredita que en el file o el archivo de gastos estaban los pasajes,
los gastos de hospedaje de esa estadía en San Martín. Repito, Johnny Guzmán Rimarachín Díaz dice, se presentan como abogados del Partido Fuerza Popular, en este caso de Luis Lasso, y le dice que se cercioraban para que dijeran que se habían aportado. Es que debo entrar a ese punto. ¿Cuál es la amenaza? Porque están planteando una serie de argumentos de que la amenaza tendría que haber algún tipo de puesta en peligro de la integridad física. Pero es claro cuando nos dice, por ejemplo, Eris Mato Monge en su declaración del 2 de noviembre del 2018, a la respuesta a la pregunta 13, los que no apoyaban en sus declaraciones iban a tener problemas. Y yo entendí que sería no solo de índole judicial, sino también personal. En todo este tiempo he tenido preocupación por lo que le podría pasar a mi familia si es que yo cambiaba de versión, y actualmente me siento preocupado por eso, porque ahora estoy al lado de la verdad, al lado de la justicia. He tenido que contratar a un personal de seguridad para que proteja mi integridad, la de mi familia, ello debido a las prácticas que el fujimorismo ha tenido en los años anteriores, en el que tenían el control de todo. Este es mi temor real. Pero a usted le están postulando de que si la amenaza fue al momento de declarar, si la amenaza fue antes de declarar, la amenaza fue, por el contrario, que una vez que se develó el delito. Pero está claro, cuando se les ha preguntado, ¿por qué declararon de una manera falsa? Y ellos lo señalan, por el temor. El testigo protegido 2017-55-16 en su declaración del 22 de noviembre del 2018 señala: cuando ingresamos al estudio le indicamos a la recepcionista que veníamos de parte de Jorge Yoshiyama, ahí nos recibieron dos abogadas, una de ellas era la abogada Juliana Loza y la otra no recuerdo el nombre, nos preguntaron si teníamos el sustento económico para poder haber hecho este tipo de aportaciones. Yo le dije que sí. Después de ello las abogadas nos enseñaron unas hojas en la cual contenía un modelo de posibles preguntas que nos podían realizar la Fiscalía en nuestras declaraciones. Dice, en ese momento yo me sentía más abrumado con lo que estaba pasando y yo lo comenté a las doctoras al ver el modelo de preguntas: ¿qué pasaría si simplemente declarara que yo no soy aportante, que yo no hice el aporte, que yo solo firmé las boletas y que el señor Jorge Yoshiyama me aseguró que el aporte realizado a la campaña de Fuerza 2011 era de su propio dinero? Las abogadas le contestan que las personas que se estaban retractando de no haber aportado dinero y que sus firmas se encontraban en las boletas el partido las estaba demandando, ya que su firma se encontraba en dichas boletas. Yo me asusté más con esa respuesta. Luego de ello las abogadas me dijeron que iban a aplazar la citación. El propio testigo señala, es la sensación, la emoción que él siente cuando le dicen el partido. El testigo protegido 2017-55-15, su declaración del 22 de noviembre del 2018, señala: en este momento mi primo le pregunta a la abogada Juliana Loza qué pasaría si se dice que no había aportado, a lo que respondió la persona que estaba junto a la doctora que ya habían casos de personas que habían declarado que no eran aportantes y que el partido los había demandado porque ya habían recibos firmados por ellos, a lo que mi primo lo tomamos como intimidante. Es que para comprender este tema hay que tener en cuenta también lo que ya señaló la Sala Penal de Apelaciones, que lo puede tener usted como un antecedente observable. Y que en la página 70 de la resolución 26, la Sala ya hace un análisis.
en el subpunto elementos para evaluar la verosimilitud de las amenazas, para evitar el cambio de versión de los testigos. Punto B. El acto de presionar a los declarantes para que mantengan la versión inicial es un dato objetivo que evidencia la virtualidad de acto de presión, pues afectó de manera directa el comportamiento procesal de dichos declarantes. La sala no dice que tenían que ir con un arma, que tenían que ir con una piedra, que tenían que poner en peligro su integridad física, su vida, como quiso el abogado del día de ayer presentar que la amenaza tenía que cumplir con esas categorías. La Sala Penal de Apelaciones lo dice. Si es un acto de presión que afecta el comportamiento procesal del declarante y se busca cambiar, evitar que haya el cambio de la declaración del testigo, es un elemento precisamente para dar veracidad a la amenaza. Y mire usted cómo en sesiones anteriores había señalado lo que Eris Mato Monge, él sintió como persona que no es lega, que no tiene ese conocimiento que probablemente podemos tener quienes estamos acá presentes, que tiene una edad suficiente para haber conocido algunos aspectos de nuestra historia reciente. Eris Mato Monge tiene más de 40 años. Y casi todos los aportantes a quienes se los ha buscado tienen una edad más o menos promedio. Y es una generación que sabe lo que significa el fujimorismo. El informe de la Comisión de la Verdad, que por leyes 27.806 y 27.927 es público, dice que durante los dos periodos de gobierno de Alberto Fujimori, y particularmente desde el 5 de abril de 1992, se encuentra una relación funcional entre poder político y conducta criminal. Desde el gobierno intencional y progresivamente se organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado, así como otras dependencias claves, y utiliza procedimientos formales, legales, para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos primero y de corrupción después. Entonces, en la psiquis de Eris Mato Monge y probablemente los demás aportantes, que se acerque un abogado que representa al fujimorismo y le dice: no cambies la versión porque te va a ir mal, se está imaginando, se está trasladando, está reviviendo lo que la Comisión de la Verdad ya lo ha atestado. Corrupción, violación de derechos humanos. Por eso, ellos dicen: tenía miedo de cambiar mi testimonio, tenía miedo de decir que no era aportante. Me dijeron de que ellos controlaban el Poder Judicial, el Ministerio Público. Ese es el miedo, esa es la amenaza que bien lo ha sostenido la Sala Penal de Apelaciones al señalar: es la presión para que adopten un comportamiento procesal distinto. Y estos abogados que los aportantes han señalado son abogados
de Arsenio Oreguardia, del acta de allanamiento de ese estudio, ya lo hice mención, ya esta información ingresó. Edward García Navarro está vinculado con Arsenio Oreguardia. Los recibos por honorarios así lo manifiestan. Su abogado el día de ayer lo mencionó como maestro Oreguardia. Luis Ernesto Lazo Mendoza, de la misma manera, ya esa información la he presentado. Las distintas facturas que acreditan que hay esa vinculación. Por recibos por honorarios, planillas. De Lorena Gamero Calero, he hecho mención de la misma manera, los recibos por honorarios, por distintos montos del 2016, 2017, 2018. De la misma manera, de Juliana Loza Ábalos, quien persistió de que ella no era parte del estudio, pero sin embargo daba cuenta que según sus recibos o facturas, daban cuenta que el estudio Oreguardia era el único cliente que tenía ella. Es decir, que contablemente solamente prestaría servicios para Oreguardia. Pero claro, el tema acá está en, probablemente la defensa es quien lo va a plantear, pero yo lo adelanto. ¿Y cómo vinculamos a Arsenio Oreguardia? ¿Cómo demostramos que Arsenio Oreguardia se ensució los zapatos, que estuvo ahí, que fue a la diligencia, que viajó a San Martín? Para eso definitivamente tenemos que construir una afirmación en base a indicios. Y hay un hecho acreditado, la relación Oreguardia-Vicente Silva Checa. Más allá de alguna resolución de la Sala Penal de Apelaciones que revocó la prisión preventiva de Vicente Silva Checa, hay un aspecto que la Sala Penal de Apelaciones lo ha fijado. Está en la resolución 27 del 3 de enero del 2019, en el considerando 6.8.32. Cuando se pregunta, ¿qué aportan las declaraciones de Juan Garrido Queclin y Mercedes Arao Fernández, que también son elementos de convicción de este requerimiento de comparecencia con restricciones, que ambos testigos, Garrido Queclin y Arauz Fernández, señalaban que buscaban a Vicente Silva Checa para llegar a un entendimiento con la oposición, del gobierno con la oposición, es decir, con el fujimorismo? Dice la sala, de lo que podríamos inferir que estas afirmaciones, o de estas afirmaciones se evidencia que el apelante, Vicente Silva Checa, era cercano al fujimorismo y al Partido Fuerza Popular. Entonces, acá hay dos aspectos importantes. Primero, que el abogado no se sorprenda que el fiscal utiliza el término fujimorismo, porque la Sala Penal de Apelaciones ahí lo ha atestado. Segundo, de que se ha establecido esta vinculación de Vicente Silva Checa con ese grupo. ¿Quién es el abogado de Fuerza Popular?
el estudio Arsenio Oreguardia? ¿Con quién firma contrato o a quién se le factura o entre quiénes se factura por el servicio de defensa legal de Fuerza Popular? A Arsenio Oreguardia. ¿Quiénes son los abogados que van a las diligencias de Fuerza Popular? Los abogados de Arsenio Oreguardia. ¿Quiénes son los abogados que han buscado a los aportantes para que den una versión distinta? Los abogados de Arsenio Oreguardia. ¿Quiénes son los abogados que han ido a intimidar a los aportantes para que declaren de una manera falsa? Los abogados de Arsenio Oreguardia. ¿En dónde se han reunido los aportantes para instruirlos para que declaren de una manera falsa? En las instalaciones del estudio de Arsenio Oreguardia. Le agradezco, doctor. Pero no solamente es esas afirmaciones, sino que cuando revisamos la contabilidad, Vicente Silva Checa aparece también como quien prestara servicios para el estudio de Arsenio Oreguardia. Recibos por honorarios por 2.760, $10.000, ya hice mención esto en la primera sesión. Se ha presentado copia de todos los recibos por honorarios a solicitud del abogado. Y que había señalado de que el tenor de esos documentos decía servicios prestados a su empresa. Mire, señor magistrado, por el reglamento de comprobantes de pago, la resolución de superintendencia, la 799 de SUNAT, tiene que haber una descripción o tipo de servicio prestado. En todos los recibos por honorarios no hay una definición de cuál es el servicio que se presta. Pero ese no es el asunto. El asunto que quiero llegar es que está acreditado esta vinculación de Arsenio Oreguardia con lo que la Sala Penal de Apelaciones llama el fujimorismo. Hay otro hecho acreditado. El documento incautado en la casa de Vicente Silva Checa, de Mariscal Blas Cerdeña, 112, departamento 301, San Isidro, que en una de las titulado Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencia de acciones inmediatas, y que hace referencia a los tres casos de lavado de activos: 55-2017, 80-2017, 12-2016. En uno de sus puntos lo he anunciado todas las sesiones. En el subtítulo proponer actos de investigación a efectos de dilatar una formalización, señala que como una decisión que identificado los aportantes fantasmas o que no tienen esa posibilidad de acreditar el aporte, se tiene que realizar o revisar precisamente esta capacidad patrimonial. Y acá está expresada pues la voluntad de obstruir a la acción de la justicia. Y la defensa no va a poder alegar de que este documento ha sido excluido por algún tipo de violación a algún derecho, que haya sido declarada como prueba ilícita. Incluso el día de ayer se dijo, la Sala Penal de Apelaciones hace una afirmación que no tiene sustento en ningún elemento de convicción, porque citan la declaración de Vicente Silva Checa, erradamente, la del 18 de octubre del 2018, para señalar que Vicente Silva Checa señala de que el documento es de Juliana Araceli Loza Ábalos. Pero le he dado cuenta de que no es así,
di lectura a su declaración y no consta ello. Porque una decisión judicial se tiene que fundar en los elementos de convicción. No que en el ejercicio de la defensa, de la autodefensa, de la posibilidad del uso de la última palabra o por las alegaciones de los abogados, el magistrado de segunda instancia va a recoger esa información. Porque si no, ahí estaríamos diciendo de que se afectó al Ministerio Público, porque no hubo la posibilidad de debatir probablemente esa información. La Sala Penal de Apelaciones dice textualmente: Vicente Silva Checa, en su declaración del 18 de octubre del 2018, dice que el documento es de Julián Araceli Los Ábalos. Falso. Pues bien, entonces, Vicente Silva Checa, persona del fujimorismo, cercano del fujimorismo. Vicente Silva Checa, que tiene una relación con Arsenio Oreguardia. En la vivienda de Vicente Silva Checa, a la fecha que se realiza el allanamiento e incautación, se encontró un documento que señalaba que precisamente se tenía que tener atención a estos aportantes simulados. Otro hecho acreditado. Fuerza Popular y Keiko Fujimori son clientes del estudio Oreguardia. Ya lo he indicado, más allá de la incautación, en el producto del allanamiento del inmueble del estudio Oreguardia, Jorge Yoshiyama Sasaki nos ha señalado de que se entrevistó con Arsenio Oré en el 2016, vieron los casos de los aportantes, de los testigos. Nos han señalado, y le he reiterado a usted, que en el año 2018 se han dirigido al estudio Oreguardia, que los abogados que son sindicados como las personas que intimidaron o buscaron que se diera un testimonio de una determinada manera, Eduardo García Navarro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero, Juliana Los Ábalos, tienen vinculación con el estudio Oreguardia, con Arsenio Oreguardia, algunos por recibos por honorarios, si usted lo quiere decir de una manera documentada, otros por facturas, pero todos centran en que fue en las oficinas del estudio de Arsenio Oreguardia donde confluyeron para recibir las instrucciones. Los abogados del estudio de Arsenio Oreguardia amenazaron para que se declare falsamente. Esto está acreditado y solamente voy a hacer mención, más allá de lo que ya le expuse, en que en esa resolución 26 del 3 de enero del 2019, en la página 71.73, ¿qué ha indicado la sala? La regla de la experiencia indica que una persona presiona para que se mantenga el sentido de una declaración porque existe un interés directo de que ello suceda. ¿Por qué realizan los abogados de Arsenio Oreguardia esta presión? Porque tenían un interés. ¿Cuál era el interés? Que no declaren la verdad. ¿Y qué ganaban con que no declaren la verdad? Que la investigación no continuara. Porque para eso fue contratado Arsenio Oreguardia. Para eso. Es esta vinculación que tiene Arsenio Oreguardia con las principales cabezas del fujimorismo. Por eso lo dice Jorge Yoshiyama Sasaki. Mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka me dice, vamos a hablar con Arsenio Oreguardia. Keiko Fujimori me dice, ve donde Edward García al estudio Oreguardia. Eso es lo que estaba buscando, precisamente.
los abogados de Arsenio Oreguardia. Y la Sala Penal de Apelaciones dice, aplique la regla de la experiencia. Y es acá, pues, donde tenemos que establecer cuál es este hecho inferido. Que nada de esto se hubiese realizado si es que Arsenio Oreguardia no tenía esta intervención para que a través de la amenaza declaren falsamente. Lo hemos expuesto así. Como abogado, conductor del estudio de guardia, con conocimiento, voluntad, mediante el uso de la amenaza, impidió, obstaculizó, se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones, así como indujo a que se preste un falso testimonio. Le presentamos a usted el hecho, pero usted conoce probablemente mejor el derecho y probablemente el abogado de la defensa le dirá, pero díganos, si Arsenio Oreguardia no se ensució los zapatos, ¿qué fue instigador? ¿Qué fue autor? ¿Qué fue coautoría? Señor magistrado, yo quisiera traer a colación el recurso de nulidad 211-2015 ANCASH, autoría mediata con intermediarios responsables. Doy lectura. En este grupo de casos configura un supuesto de autoría mediata en el cual el intermediario, también responsable penalmente por el delito, los cuales son denominados como supuestos de autor detrás del autor. Efectivamente se denomina estos casos autor detrás del autor, porque tanto el hombre de atrás como el ejecutor posee un dominio del hecho, pudiendo aún configurarse la autoría mediata a pesar de la punibilidad del ejecutor, debido a que el núcleo de la autoría mediata radica en el hombre de atrás, siendo lo decisivo el rol central que posee, es decir, que tenga dominio sobre la realización del hecho. Por lo tanto, señor magistrado, lo que le estoy presentando a usted es el cumplimiento de la exposición de los fundados y graves elementos de convicción que se ha subsumido en el caso de Arsenio Oreguardia en el 409A. Y para eso estoy solicitando las siguientes restricciones. La obligación de no comunicarse directa ni indirectamente con imputados ni testigos en el caso 2017-55, expediente 229-2017. La obligación de no comunicarse directamente ni indirectamente con personas que figuren como aportantes del partido político Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. La obligación de no comunicarse directa ni indirectamente con personas que figuren como miembros del partido político Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. Prognosis de la pena. La ubicamos en un tercio intermedio de 6 años y 5 meses, 7 años y 8 meses, atendiendo de que, si bien no hay antecedentes penales, hay una pluralidad y conocimiento del injusto, el peligro procesal. En estas medidas tenemos que sustentar de que, si bien hay un peligro de obstaculización, este puede evitarse con la imposición de las restricciones. No entramos a hablar del peligro de fuga, porque según el comportamiento desplegado se ha determinado perturbación, interferencia, obstrucción de la verdad, de la averiguación por parte de la Fiscalía. Hay un riesgo que se pueda repetir esta conducta en la etapa de la investigación preparatoria como en la etapa del juzgamiento. Por lo tanto, se considera que esta es una medida adecuada. Aún faltan de actuar algunas diligencias de testigos e imputados que ya han sido programadas. Por lo tanto, no hay otra medida menos gravosa. Es una medida proporcional, atendiendo que es una investigación que se está siguiendo por lavado de activos, agravado por crimen organizado, y lo que se está buscando es la prohibición de la no comunicación que debería tener como imposición Arsenio Oreguardia para no hablar con testigos ni imputados, es decir, aportantes o personas relacionadas al partido Fuerza Popular. La medida que se solicita es para lo que resta de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien. Ha hecho alusión a los elementos de convicción, al peligro procesal, a la proporcionalidad. En los otros imputados había hecho alusión a la prognosis de la pena. En este caso… También lo hice. También lo hice. Ya lo mencionó, ¿no? Sí, lo mencioné. Muy bien. Muy bien, vamos a tomar el tiempo, por favor. Había empezado aproximadamente…
1:10, aproximadamente 1:12, ¿ya? Vamos a darle el mismo tiempo, doctor. Le pido, señor juez, que tenga en consideración que, a diferencia del señor fiscal a lo largo de todas sus presentaciones, necesariamente por los términos de la teoría del caso, ha hecho varias referencias a mi defendido, que ha permitido que incluso tenga cierta remisión a información proporcionada en otras audiencias, lo cual no es el caso de mi cliente, que recién esta es la primera oportunidad en la cual va a ejercer el derecho a la defensa. Por eso le pido que sea indulgente en el tiempo, en tanto y en cuanto no incurra yo en la prohibición de argumento repetitivo o inútil. Quizás podría desarrollar un poco en más. principio 1:10 y después vamos a ver cómo avanzamos, ¿sí? Porque ayer también he sido permisivo para lo que es la réplica, que amplíe, en la medida que yo estoy teniendo en cuenta básicamente la cantidad del material que han presentado, sobre todo eso. Adelante, doctor. Si me permite, me van a proponer. Por favor, a ver, unos minutos para que pueda facilitar el proyector, ¿ya? A ver, son aproximadamente 2 minutos para las 4. Se le cede el uso de la palabra a la defensa técnica de Arsenio Oreguardia para que sustente su posición jurídica. Adelante, doctor. Gracias, señor juez. Señor fiscal, tengo el honor de asumir la defensa de mi colega y amigo, el doctor Arsenio Oreguardia, solicitando se declare infundado el requerimiento de comparecencia de restricciones por los fundamentos de hecho y de derecho que paso a continuación a exponer. El señor fiscal nos plantea la discusión básicamente de lo que nosotros entendemos que es sospecha grave de la imputación penal. Nosotros entendemos que para la comparecencia con restricciones aplica el mismo estándar probatorio de sospecha grave, dada la interpretación del artículo 287, inciso 3. El incumplimiento de las medidas de restricción varía la comparecencia por prisión preventiva. Entonces sostenemos que el estándar probatorio con el que se debe trabajar es el de sospecha grave. La pena probable, bueno, no hay mayor discusión, y el resto de requisitos a continuación. El señor fiscal ha señalado que no debe trabajarse con tipicidad, que la audiencia de prisión no debe hacerse un análisis de tipicidad, lo cual me ha llamado la atención porque a lo largo de las sesiones, incluso el señor juez, recuerdo, en un momento le preguntó cuál de los verbos típicos del tipo penal alternativo, el 409, y se ha venido dando un debate interesante en torno a la amenaza. Pero el señor fiscal cita la resolución de la Sala de Apelaciones, en virtud de la cual señala que en una audiencia de prisión preventiva no puede hacerse un análisis de tipicidad. Y es un craso error. Y así considero que usted lo entiende por la manera como ha venido desarrollando la audiencia. Y es un craso error porque la sospecha grave o el estándar probatorio que se quiera es el resultado de una operación probatoria. La pregunta es, ¿el hecho aparentemente delictivo no es respecto de una imputación penal? Porque si hablamos de una operación probatoria, lo que no puede dudarse, señor juez, es que tenemos que establecer cuál es el tema de prueba. ¿Cuál es el tema de prueba respecto del cual vamos a verificar o valorar elementos de convicción?